Ok, muy buenos días a todos. Acabamos de iniciar la grabación de esta sesión y entonces voy a compartir la pantalla para que podamos visualizar. Eso es correcto. Bueno, la sesión anterior fue una sesión donde empezamos a mirar, digamos que con un poco más de detalle, varios, y también a nivel como de resumen, varios de los textos que nosotros hemos ido identificando, que comparándolos en cuanto a las Biblias que vienen del texto Receptus versus las que vienen del texto crítico. ¿Sí? Entonces, hay una serie de diferencias que hemos estado a lo largo de todas estas sesiones, digamos que escudriñando, comparando, leyendo, y nos hemos ido, digamos que, enterando de unas particularidades pues, que le suceden a estos versículos, ¿no? Entre ellas, una muy fuerte, una muy, pero muy, muy poderosa, que tiene un peso gigantesco, es que hay un buen número de las que digámoslo así, eh, atacan la deidad del Señor Jesús. ¿Sí? Ese es un tema de los más relevantes, atacan la deidad del Señor Jesús. Entonces, habíamos visto a lo largo de las sesiones anteriores que hay algunas que no, que por ejemplo cuando habla acerca como se cumplió como había dicho el profeta, ¿sí? Y hace mención pues a que hay un cumplimiento de una profecía mesiánica y resulta que ese pedacito no está, ¿sí? Cosas como esas. O por ejemplo cuando habla de alguna característica muy importante acerca de la deidad del Señor Jesús, falta una palabrita, dos palabritas, y resulta que esas dos palabritas justamente son como tan bien escogidas que sin esas dos palabritas ya cierta característica importante de la deidad del Señor Jesús pues ya no está ahí escrita. También es de notar que hay algunos que son textos paralelos, y los textos paralelos pues básicamente es porque hay una misma narración y esa narración está no en un solo lugar, sino que está por lo menos en dos, puede estar en tres, hasta en cuatro sitios distintos de la palabra, pero con que ya esté en dos, ya pertenece pues a este tipo de textos paralelos. Entonces, en los textos paralelos, cuando se presenta alguna de estas modificaciones, a veces uno logra notar que no todos los textos paralelos se les ha mutilado eh, la frase o el énfasis importante, a veces no. A veces alguno de esos aún conserva, digamos que cierta característica que los otros textos paralelos, digamos que ya no la tienen. Estamos hablando pues, del texto crítico, ¿no? Entonces, a veces pasa eso. Entonces, algunos defensores del texto crítico dicen, no, es que no, no hay intención digamos, de atacar, eh, depende, ¿no? Lo que la omisión de los otros textos paralelos tenga. Pero resulta que, aunque en esta situación donde hay un texto paralelo y uno de los textos paralelos digamos que conserva todavía esa característica, ha sido quitado de nosotros. Entonces ya deja de ser un texto paralelo. O sea, significa pues, cuando un texto en la palabra está con la característica del texto paralelo, es un texto que está reforzado en más de un lugar en la palabra, en dos lugares, en tres, hasta cuatro sitios. Y obviamente no son exactamente iguales, pero son complementarios. Yo no sé si ustedes recuerdan que hicimos un ejercicio en clase hace tiempo atrás acerca de un texto paralelo de qué decía en la parte de arriba de la cruz cuando crucificaron al Señor Jesús. Y entonces vimos que habían cuatro textos paralelos que hablaban sobre el tema, y cada texto paralelo les decía pues aquel título, lo decía de cierta manera, pero no eran idénticos, habían unas leves
diferencias. En unos había una palabra que en otros no. Y nosotros hicimos aquí en clase un ejercicio donde comparamos los cuatro textos y lo que vimos es que son complementarios pero no contradictorios. ¿Sí? No son contradictorios, son complementarios porque son, digamos que, cuatro opiniones eh, de, de testigos, ¿sí? Donde cada uno tomó nota, ¿sí? Y al unirlos nos damos cuenta que el ejercicio queda completamente fortalecido. Entonces, esa característica de los textos complementarios, digamos que nos brindan esa riqueza, ¿sí? Nos brindan esa gran riqueza. Y es que, lejos de que haya una contradicción, lo que hacen es complementar lo que nosotros estamos, lo que nosotros estamos estudiando o estamos, digamos, analizando. Entonces, yo quiero, en aras de que si alguno de pronto no lo vio, si por alguna razón no estuvo en aquel momento, entonces pudiéramos mostrarlo en un momentico, eso no nos demora sino 4 minutos, pero básicamente lo que quiero es que todos podamos validar que los textos complementarios, que los textos paralelos son complementarios. Y si usted comienza a quitar de los textos paralelos cierta característica, pues lo que hace es quitarle fuerza a ese concepto en la palabra. Entonces ya es un concepto que no está 4 veces, sino que está solo una vez, por ejemplo. Entonces comienza a menguar la fuerza que esa idea o que ese concepto tenía pues en la palabra, estando pues en esos textos paralelos. Bueno, Profe, regálame un instante, voy a buscar un momentito aquí en profe, el... Adelante, hermana Marta Janet, la perdone que escuchamos. lo interrumpe. La hermana Doris no estuvo en esa clase. Ah, ok, perfecto. Entonces la hermana Doris le va a ser de mucha utilidad y los demás pues van a recordarlo, ¿no? Van a recordarlo porque esto va a ser bien interesante. Voy a buscando la tipo. Ya lo encontré. Entonces, es justamente una clase de las que habíamos dado de hermenéutica y está lo de textos paralelos. Voy a compartírselas. Aquí está. Voy a disminuir un poquito el tamaño de esto para poder seguir viéndolos a ustedes. Aquí. Esta es la que vimos en aquel momento sobre pasajes paralelos, ¿no? Pasajes paralelos, tenía 2 clases, parte 1 y parte 2. Aquí están los videos que los vamos en YouTube de nuestras clases para que puedan verlos. Y entonces estábamos hablando acerca de la definición, bueno, digamos que hemos tratado de ser muy didácticos, qué significa paralelo. Paralelo es como, por ejemplo, las líneas férreas, ¿sí? Las líneas de ferrocarril, por más que usted se extienda en una dirección o en otra, siempre están a la misma distancia, no se acercan ni se alejan. Ese es el concepto de paralelo. Paralelo es que va siempre a la misma distancia, siempre a la misma distancia. Bueno, aquí se hablaba pues acerca pues de todo esto de tomas de pasajes paralelos, pero donde quiero llegar, que es la parte que quiero retomar en este momento para que lo recuerden, es esta. ¿Sí? Entonces, observen, por ejemplo, esta parte del, del Evangelio, donde Mateo, Marcos, Lucas y Juan hacen referencia a lo que dice el título que está encima del Señor Jesús en la cruz. En Mateo dice, este es Jesús, el Rey de los judíos. En Marcos no dice, este es Jesús, está completamente omitido y dice, el Rey de los judíos.
Dice el rey de los judíos. Entonces, entonces tenemos que, que Marcos no tenía, este es Jesús, solamente tenía el final, rey de los judíos. Tenemos que en Lucas decía, este es, pero no decía quién, era Jesús, pero simplemente este es. ¿Sí? Y el rey de los judíos, este es el rey de los judíos. En Juan decía, no decía este es, decía Jesús Nazareno, rey de los judíos. Entonces cada uno de los autores de los evangelios, cuando plasma aquí en la palabra, digamos, lo que recoge de lo que leyó en ese aviso, pues lo va plasmando. Si ustedes miran, lo que sucede, más que ser contradictorio, es complementario, ¿sí? Porque si ustedes observan aquí al final, podemos reconstruir a partir de los testimonios esenciales de estos hombres, que lo que dice en la letra encima del Señor Jesús es, este es Jesús Nazareno, el rey de los judíos. ¿Listo? Este es Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Entonces, ¿sirven los pasajes paralelos? Claro, por supuesto. Son muy útiles. Son muy útiles porque son complementarios. ¿Sí? La palabra de Dios eh, no está escrita con mentira. La palabra de Dios está escrita con verdad. ¿Sí? Y cuando nosotros encontramos que un texto hace mención de un detalle y otro hace mención de otro detalle, lo que estamos viendo no es contradicción, estamos viendo es complemento, estamos viendo es cómo se complementa uno con otro, ¿ya? Para que no se escape detalle alguno. Entonces, esa es la idea. Entonces, quería mostrarles un poquito sobre una de nuestras clases anteriores de pasajes paralelos, justamente porque ahorita estamos tocando el tema de pasajes paralelos en cuanto a lo que ha sufrido la Biblia que viene de estos receptos, ¿sí? Versus las que hoy en día vienen pues, de la traducción de Nestle y Alan, que es el texto crítico. ¿Listo? ¿Ustedes sí se acuerdan de esta clase, hermanos? Por lo menos los que estuvieron, pues ya sé que la hermana Doris no estuvo, pero por lo menos los demás que estuvieron sí la alcanzan a recordar. Sí, yo sí me acuerdo y fue muy interesante, muy importante, porque uno veía en la Biblia, por lo menos yo tengo una Biblia que lo lleva a otro texto cuando uno está leyendo. No sabía que se llamaban textos paralelos. Me quedó súper y le doy gracias a Dios. El link. Ok. Bueno, hermanos, entonces esto era parte de lo que quería como recordarles un poquito. Regálenme un instante, por favor, un momentico, por favor. Claro. Continuamos aquí con la grabación y voy a compartir entonces lo que estábamos inicialmente aquí en la clase y es, digamos, donde estamos haciendo como ya el recuento importante acerca 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 digamos, de esta situación con los textos paralelos, ¿no? Entonces, quería darles un De la poquito palabra de Dios. Pero en ocasiones queda fuera a palabras okay, o a frases enteras que quedan fuera de un versículo en las ediciones del texto crítico. Es importante mencionar que en estas omisiones a veces queda fuera contenido que tiene su paralelo en otra parte del Nuevo Testamento.
pero en ocasiones se eliminan testigos únicos de la palabra de Dios. Para que quede clara esta idea, veremos ejemplos de ambos conceptos. Omisiones con paralelo. La verdad de estas palabras de Jesús quedan enfatizadas desde el texto recibido, diciendo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, en los 3 evangelios sinópticos. Sin embargo, desde el texto crítico, solamente en el Evangelio de Lucas se nos mencionaría la importancia del arrepentimiento. Algunos piensan Sonido. Hermano, ¿me están escuchando? Sí, sí, hermano, lo escuchamos. Ah, bueno, perfecto. Ok. Pero la voz del video sí, no sé, está suspendida. Ah, sí, porque la detuve, pero también estaban Ah, escuchando. ya. Sí, cómo no. Bien. Este es un tema, por ejemplo, de lo que estamos hablando ahorita, donde podemos mirar que está fortalecido en la palabra 3 veces. O sea, hay un paralelo de 3 lugares en los evangelios donde se hace mención a la razón por la que el Señor Jesús ha venido a llamar a las personas que están en pecado. ¿Por qué ha venido el Señor Jesús a llamar a las personas que están en pecado? ¿O a qué ha venido a llamar a las personas que están en pecado? ¿Cuál es la razón de ser de que el Señor Jesús haya tenido su plan de salvación, haya venido, haya entregado su vida, ¿sí? Y nos haya dado la oportunidad de volver nosotros a tener la vida eterna? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Para qué pasó todo eso? Para algo importantísimo, terriblemente importante, y es el arrepentimiento. Si las personas que estamos, porque todos pecamos, nadie puede decir que está exento de pecar, si las personas que pecamos, y por lo menos nosotros pecamos, pero por lo menos estamos intentando cada vez corregir y no volver a hacerlo, y estar siempre como en la línea de la voluntad del Señor, pero aquellas personas que están en pecado de manera reiterativa, sin ningún tipo de conciencia, ¿cuál es la razón de ser de que el Señor Jesús venga a buscar y a llamar a las personas que están en pecado? Una esencial, importantísima, si no, no tendría sentido el plan de salvación, y es que esta persona sea llamada a los pies del Señor, sí, correcto, pero al arrepentimiento. Entonces, ese concepto del arrepentimiento es tan importante en la palabra del Señor que cuando está escrito referente a este texto, está en un paralelo de 3 lugares diferentes, en 3 evangelios diferentes, 3 autores diferentes, ¿sí? Hacen referencia a este punto del arrepentimiento. ¿Y esto qué quiere decir? Que es un elemento de gran relevancia, un concepto de gran relevancia en la palabra del Señor. ¿Sí? Si el Señor Jesús viene a llamar a los pecadores, pero no los llama al arrepentimiento, los llama a formar un grupo, a que se congreguen ya, a que formen una reunión de personas y listo, pero que sigan en las mismas, donde no hay arrepentimiento, donde no se salen de sus caminos para tomar los caminos apropiados. Entonces, ¿será que esa es la razón por la cual el Señor Jesús hizo todo su plan de salvación? Simplemente para que las personas que han pecado hicieran unos grupos y siguieran en las mismas pecando sin ningún tipo de cambio, ni modificación, ni cambio de senda. ¿Ustedes qué opinan? Hermano Luis Fernando, gracias por esta enseñanza, porque el arrepentimiento es parte fundamental de nuestra doctrina, de la doctrina del Evangelio. Yo les invito a los hermanos a que miremos allí en Mateo 3. Mateo 3, por favor, miren su Biblia, Mateo 3. ¿Sí? Y empecemos a ver que desde Juan el Bautista, precursor de nuestro Señor Jesucristo, ya estaba hablando de esta doctrina del arrepentimiento. ¿Sí? Mateo 3, vamos a leer versículos 1 y 2. Mateo 3.
Me dicen cuando estén listos, hermano. Listo. Listo, dice así. Mateo 3:1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 2, ¿cierto? Y miren el versículo 8 del mismo capítulo 3, dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Vuelve y recalca sobre el arrepentimiento. ¿Ya? Y en el Mateo 4:17, Jesús, mire lo que dice el Señor Jesucristo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿cómo es posible que si el apóstol Juan, un hombre de Dios, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, hablan de esta doctrina que es fundamental, ¿sí?, para el cristiano, y esto se dan el lujo de motilar acá, en lo de la crítica textual, el arrepentimiento? Entonces, para que podamos discernir. Ese era mi aporte. Muchas gracias, mi hermano Héctor, excelente. Muchas gracias. Entonces, allí podemos ir notando, hermano, que cuando se ha atacado alguno de los textos paralelos, como en este caso, digamos que eso le va menguando. No se lo elimina, no es que elimine de la palabra el concepto del arrepentimiento, no. No es que la elimine, porque él sigue estando. De hecho, allí se conserva en el de Lucas, por ejemplo, él se conserva en el de Lucas, ¿sí? Y en los textos en otros textos adicionales, como por ejemplo algo de lo que comentó el Héctor, ¿verdad? Sí, entonces el concepto no es que desaparezca, no aún, pero si esto sigue, pero si esto continúa, si después sacan otra nueva versión de la palabra, bueno, otra Biblia textual, versión 5, 6, otra nueva, y comienza a decir, bueno, es que este también no está en los originales, en los más viejos, en los más antiguos, entonces también quitemos el de Lucas. Entonces, uy, ahí ya desapareció por completo de este pasaje, ¿sí? Entonces, esta situación de los pasajes paralelos, yo le quería dar como una relevancia, ya la vimos hace 8 días, pero le quería dar una relevancia justamente porque lo que hace la palabra es fortalecer un concepto, ¿sí? Respaldar un concepto. O sea, si tú encuentras el concepto varias veces, eso indica que es un concepto de verdad de muchísima importancia en la palabra. Y si ya no aparece como ahorita 3 veces, sino que aparece 2, de las 3 se eliminaron 2, quedó un hito, no ha desaparecido, sí, es verdad, no ha desaparecido, pero se ha menguado notoriamente, ¿sí? Se ha menguado, o sea, del 100% en este texto ya quedó en un 33 en la tercera parte, ¿sí? Un 66% desaparece y quedó 33. Entonces, cuando se hable de este concepto utilizando Mateo 19:13 o Marcos 2:17, pues ya no se hablará del arrepentimiento. Tendrá que estudiar la palabra alguien que sepa bastante de la palabra, no una persona neófita, sino una persona que tenga un buen manejo de la palabra, para que vaya al texto donde no lo han eliminado o a los textos donde todavía la idea está vigente, digamos, hablando pues de las Biblias de texto crítico. ¿Sí? Pero si una persona nueva toma la palabra o ve una prédica y la prédica se basa en Mateo 9:13 o en Mateo 2:17, pues esta persona no tiene la claridad de que el Señor Jesús le está llamando, pero le está llamando al arrepentimiento, hacer un llamado al arrepentimiento. Entonces, es importantísima. Esta es una de las razones por las que, digamos, que se ha tergiversado tanto la iglesia cristiana, y encontramos unas iglesias cristianas de la línea LGTBI, por ejemplo, donde ellos tienen sus propias Biblias que son la misma Biblia que hemos tenido toda la Biblia, toda la vida, todo el tiempo, pero así parecido a lo que estamos viendo aquí, donde hay mutilaciones, donde hay palabras que no están, donde hay un punto y coma, donde no debe estar, bueno, cosas que se ven pequeñas, pero que son trascendentales en el significado de la idea. Entonces, estas personas entienden que no tienen que cambiar, no tienen que cambiar. Ellos están con su característica de homosexualidad, por ejemplo, o de cualquier característica, no tiene que ser esa, sino que hablando pues específicamente como de esa manera de pensar,
y pues ellos creen que así está bien y no hay problema, pueden seguir estando toda la vida así, y eso no es un pecado, no están llamados al arrepentimiento. Cosas de ese estilo son las que se van dando y por eso hay una tergiversación grande en varias iglesias. Hoy en día estamos viendo videos de muchas iglesias, tristemente algunas bautistas de algunos sitios del planeta, y de otras iglesias que han sido tradicionalmente también correctas y se han permeado impresionantemente. Ministros del Evangelio que ya son LGTBI, que ya predican un Evangelio, ellos le llaman inclusivo, ¿sí? Un Evangelio inclusivo, o sea, un Evangelio donde, según ellos, se aceptan a todas las personas, pero es que el Señor Jesús no tiene acepción de personas. El Señor Jesús acepta a todas las personas, pero a todas las personas las llama y las llama a la verdad, las llama a modificar su senda de pecado y tomar la senda del Señor Jesús, ¿sí? Donde está el arrepentimiento como parte fundamental. Así que bueno, mis hermanos, eso es un punto que queríamos. Hermana Marta, la escuchamos. Sí, lastimosamente estos textos hacen que el Evangelio de Dios, de Cristo, se ha permeado y por eso se vitupera en muchos creyentes la sangre de Cristo, porque lastimosamente el Evangelio lo hemos vuelto próspero. A mí el Evangelio de la prosperidad sí realmente, me disculpan, pero es uno de los evangelios, es uno de las nominaciones que le ha hecho tanto daño a la iglesia. Yo creo que estoy de acuerdo con un pastor que decía que es uno de los evangelios más que le ha hecho daño a la iglesia, porque en el evangelio de prosperidad, y con esto no se llama el arrepentimiento, sino que vengamos a Cristo para ser sanos, para ser prosperados, es que ya es como un talismán que le pido y le abro y le froto y dame, el de yo. Y no es al arrepentimiento. Jesús no vino a eso, ni dio su vida y derramó la sangre en la cruz del Calvario para nosotros ser ricos, no, es para arrepentirnos de los pecados y de nuestra conversión que hay, esta pecaminosidad que cada día luchamos con ella. Aún creyentes luchamos todos los días de una y de otra manera, pero lo que nos justifica es que vamos a la cruz cada que vemos que nuestra vida no está de acuerdo a la palabra de Dios y a la voluntad del Señor, y le pedimos perdón y nos arrepentimos, porque nuestra vida como creyentes aún sigue siendo de continuo arrepentimiento. Entonces falta lo fundamental, es el fundamento del creyente y del nuevo creyente, es ser convencido de que tiene que arrepentirse, como al niño, si se le llama la atención y no se le dice qué debe hacer. Correcto, volver a encaminar el camino correcto. Y de verdad que hay una de las que uno ve esas predicaciones y de toda esa iglesia de la prosperidad, sí, realmente terrible. Ha hecho mucho daño a la iglesia. Amén. Amén, hermano. Muchas gracias por su opinión. Bueno, y esto es, digamos, el aspecto por el que quise ir a recordar un poco acerca del concepto de textos paralelos, y es básicamente para decir que los textos paralelos lo que hacen es fortalecer y complementar un concepto. Y aquí estamos viendo que en vez de fortalecer y complementar un concepto, lo que está sucediendo es que se está debilitando, ¿sí? Cada vez se está debilitando con este tipo de situaciones. Mi hermano Eber Carrillo, Dios lo bendiga, ya lo veo que activó su cámara. ¿Cómo está? Buenos días, mi hermano. Yo quiero interrumpir un segundito. Mi hermano, lo escuchamos atentamente. No quiero que nos salgamos del tema. Me parece buenísimo y me agrada mucho escuchar a la hermana Marta, que me dice que no había escuchado acerca de los textos paralelos, porque uno, así lo haya visto muchas veces, eso es interesante. Además, el aporte que hizo el hermano Héctor Alcalá, el ejemplo que hizo es buenísimo. Si voy a una fiesta, a un paseo, y digo la versión, pero resulta que otro asistente la complementa, es el mejor ejemplo que hay de los textos, o los sinópticos, que son los evangelios. Correcto. Pero no quiero dilatar la reunión, porque esto que yo voy a decir se presta para mucha
tiene mucha cuerda que cortar. Alguna vez escuché que eso pasa, y hablando de las cosas erradas, escuché de los profetas, no los bíblicos, sino los de ahora. El profeta Pepito Pérez, el profeta XY, el que dice cualquier cosa se autodenomina o se autollama profeta. Entonces, yo una vez escuché, no sé si fue el pastor Damián, decir, no hay más profetas, porque entonces la Biblia estaría gruesísima. El profeta Héctor Alcalá, y el profeta Luis Fernando, y la profeta Marta, y el profeta Ever. Entonces la Biblia la tendríamos pues de 3 pisos, metiéndole más palabra. Alguna vez escuché eso, que no se debe profetizar, sí, ya la profecía está lista, no se debe proclamar más profetas o presentar a más profetas. Entonces el tema es muy álgido, pero interesante. No sé qué opina el pastor Héctor Alcalá. Sí, hermano, el canon bíblico ya está cerrado. Dios ya habló lo que tenía que hablar. ¿Sí? Yo lo dijo muy lindo, el canon está cerrado, lo dijo Sí, muy lindo. ya no podemos esperar más profecía dependiente que Dios está diciendo, pero faltó tal cosa. Aquí le agregan a esto tal cosa que no dije. No, ya Dios dijo todo lo que tenía que decir y eso es lo que tiene que ocurrir. ¿Sí? Entonces, ¿qué tal? Entonces la Biblia teníamos que estarle agregando permanentemente pues más cosas que no están ahí en el canon. Ok, ¿Sí, ya hermano? están. Ya están. Es cierto, es cierto. De manera que el que se autodenomine, pues allá tendrá que responder ante el Señor, porque el que nombra y constituye es el Señor Jesucristo. Es el que nombra y constituye sus pastores, dice la Biblia, pastores, evangelistas y profetas. Son nombrados por Jesucristo. Y si uno ve en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo hace recalco, siervo de Jesucristo, apóstol de Jesucristo, ¿sí? Encomendado por el Señor Jesucristo, nombrado por Jesucristo, ¿ya? Y todos estos otros apóstoles, fueron 12 los apóstoles, ¿ya? Para que el que se autodenomine, bueno, yo tendrá que responder ante Dios, porque a él, Dios le diría, bueno, yo te nombré, a ver, muéstrame dónde lo he nombrado. ¿Eh? Es más, entre los hijos de Israel, que fueron 12, ¿sí? Están constituidas las 12 tribus, 12 tribus. Y esto tiene tanta importancia y tanta relevancia que aún los cimientos de la Nueva Jerusalén están ahí, están soportadas en esos 12 nombres de las 12 tribus. ¿Ya? Entonces, hay que ir como profundizando más sobre esos conceptos bíblicos. Pues, como decía el hermano, pues no podemos hablar de todo, pero estos son cosas fundamentales en las cuales hay que creer. Y Dios es un Dios de orden, ¿ya? Un Dios de orden. Y no puede mentir, no puede dar mentira en su boca. Amén, amén. Así que en ese orden de ideas, mis hermanos, si de pronto ustedes llegan a escuchar a alguna persona, un predicador, que les diga, tenemos una nueva profecía que no se había dado, que no se había mostrado, algo que el Señor ha revelado en estos tiempos y que no estaba estipulado en la palabra de Dios. Pues cuando usted escucha un mensaje de esos, yo lo que inmediatamente hago es torcer la boca. Corra. Hermano, ¿quiere que le diga algo más? Hemos oído y vemos ahí, no sé qué programas, ¿no? De gente que ha ido al cielo y ha visto cómo eso allá y otros han ido al infierno. ¿Qué tal? Entonces, que lo que dice el Señor Jesucristo, que dice, nadie subió al cielo. Nadie subió al cielo sino el Hijo del Hombre, el que ha venido. ¿Qué tal, pues? ¿Cuál es la verdad? ¿Lo que dice Cristo o lo que dicen los que han ido al cielo y han visto cómo eso allá y no sé qué? Y han vuelto. Ellos tienen una versión de la palabra distinta donde dice nadie subió al cielo excepto, y ahí van los 3 o 4 nombres de estos personajes. Entonces, bueno, excelente, muy bien. Entonces, estos pasajes paralelos fortalecen, complementan y lo más importante, le dan mucho peso
a un texto que la palabra, si lo tiene repetido en varios lugares, es porque hay de parte del Señor una relevancia fuerte, porque eso tenga gran importancia. No estamos diciendo que hay conceptos de la palabra que no sean importantes, no me vayan a malentender. Estoy diciendo, todos los conceptos de la palabra son importantes. Estoy diciendo que hay algunos que más que otros tienen mayor relevancia, sin decir que los otros no tengan su relevancia también, sino que hay algunos que tienen una mayor relevancia. Entonces, eso se nota en los pasajes paralelos y aquí podemos notar claramente cómo se va menguando la importancia de ese concepto. ¿A ustedes no les parece muy casual que justo el pedacito que falta es al arrepentimiento? Solo falta esas dos palabritas nada más en el texto, nada más. No le falta otra cosa, solo le falta al arrepentimiento. Y si usted lo lee sin eso, pues tiene una idea distinta, completamente diferente. Entonces, Y bueno, vemos, hermano Luis Fernando y hermanos, que esta gente se mete con las partes fundamentales, es decir, lo más importante, ¿sí? Como crear cierta duda y como pasarlo como por la sombra, como que dice, esto no tiene tanta relevancia, ¿ya? Y se dan el lujo, pues, de lo que estamos hablando. Miren, hermanos, volvamos a recalcar sobre esto de los apóstoles, ¿sí? Miren lo que dice Apocalipsis 2, vamos a leer 2 versículos nomás, 2 versículos. Dice Apocalipsis 2. Todos, por favor, busquen su Biblia en Apocalipsis 2. Está hablando del Señor Jesucristo, quien le reveló al apóstol San Juan. Sí, esto es una revelación de Cristo para el apóstol San Juan, por medio de su ángel. Dice así, cuando le dice que hable sobre que le escriba a la iglesia de Éfeso, una de las 7 iglesias. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en la diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Mire que la Biblia nos está advirtiendo, ¿no? Y los has llamado mentirosos. Bueno, la reflexión. Los que dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Viste, hermano? El evangelio es muy serio, el evangelio es contundente, el evangelio es la verdad. versículos de gran relevancia trae el hermano. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a seguir. Voy a continuar entonces con lo que nos está diciendo el hermano Damián Jofre. Piensan que estas omisiones en Mateo y Marcos no importan ni afectan a la doctrina, porque luego sí aparece en Lucas. Pero esta manera de argumentar no es consistente con la idea del énfasis bíblico en enseñanzas claves. Y en este ejemplo en particular, el sentido de la frase queda muy diferente sin las palabras al arrepentimiento. Pues Jesús no vino a llamar a pecadores para que se quedaran como estaban, sino a llamarlos a que se volvieran a Dios, arrepintiéndose de sus pecados. Los defensores de la crítica textual moderna suelen argumentar que originalmente solo estaba en Lucas y que más adelante algunas personas armonizaron los textos haciendo añadiduras. De ser esto verdad, se habrían armonizado muchos más textos que no lo están, como lo es el siguiente ejemplo. El Padre Nuestro en Lucas, desde el texto crítico, queda muy minimizado. Y reitero la idea, podrían argumentar que en Lucas originalmente estaba así, pero que después se armonizó con base en el Evangelio de Mateo. Si eso hubiera sido así, también se habría puesto la doxología de Mateo en Lucas, y no es el caso. Y como ves, desde la Biblia textual y el texto crítico, queda fuera la doxología del Padre Nuestro de la Biblia, pues es un testigo único sin paralelo, lo cual constituye una omisión total. Bueno, vamos a mirar con más detalle esta parte, mis hermanos. Entonces, ahí estamos viendo Lucas 11, del 2 al 4, y estamos viendo Mateo 6, del 9 al 13. Entonces, pregunto,
¿Tendrá importancia este texto? ¿Este texto tendrá relevancia? Pues la respuesta es sí, tiene una gran relevancia porque es la enseñanza directa del Señor Jesús a nosotros de cómo es que se debe hacer el proceso de la oración. Entonces, tiene muchísima relevancia porque es el lugar donde está escrito en la palabra cómo es sus indicaciones para nosotros acercarnos a la oración como debe ser. Entonces, observemos, por ejemplo, eh, las omisiones que se están presentando. Entonces, miremos, por ejemplo, en Lucas, capítulo 11, versículos del 2 al 4. A la izquierda tenemos la Biblia que viene del texto recibido y a la derecha las Biblias que vienen del texto crítico, de Nestle Diana. Bueno, entonces, la primera parte, que está con una letra azul, dice, nuestro que estás en los cielos. Esa parte está omitida en el texto crítico. ¿Sí? Dice, pues les dijo, cuando oréis, decid, Padre, pero no nuestro que estás en los cielos. Entonces, esa parte de nuestro que estás en el cielo, que estás en los cielos, va identificando que su morada es directamente los cielos. Dios es espíritu. ¿Sí? Dios es espíritu. Entonces, es digamos que una primera parte que no está tenida en cuenta en este texto crítico. Después dice, santificado sea tu nombre, venga tu reino, y hasta allí llega en el texto crítico, venga tu reino. Pero no dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. O sea, nosotros estamos para obedecer. ¿Sí? Lo que Dios quiere principalmente, por sobre todas las cosas, es obediencia. Y lo que nosotros vemos allí, que está enseñando el Señor Jesús, en cómo hacer la oración, es que nosotros estamos reiterando esa condición de que debemos ser obedientes a Dios. ¿Sí? Debemos obedecer como lo debe obedecer toda la creación, desde los seres que estén en el cielo hasta los seres que estamos aquí en la tierra. Todo lo que existe debe obedecer al Señor. Entonces, ese es un concepto importante, fundamental. El Señor no quiere sacrificios, el Señor no quiere que usted se vaya de rodillas y haga penitencias, el Señor no quiere que usted haga cosas que a usted se le ocurren hacer como si eso fuera un regalo para el Señor. El regalo que el Señor quiere es obediencia. Lo que debemos hacer es obedecer lo que Él nos dice. Ese es el verdadero regalo que nosotros tenemos que hacer. Eso es lo que es la voluntad del Señor que nosotros hagamos. No tareas que nosotros nos autoimpongamos pensando que eso es lo que le va a gustar al Señor. No, yo me voy a ir, a mí me gusta mucho los domingos ir a jugar fútbol, entonces le voy a ofrecer al Señor que en 2 domingos no voy a jugar fútbol. Porque eso no sirve de nada. El Señor, ¿qué le interesa que usted juegue fútbol o no vaya a jugar fútbol? Eso no. Pero ¿qué sí le interesa al Señor? Que usted obedezca. Es que la palabra dice que yo debo, por decir algo, ser correcto en lo que hago, bueno, ser correcto en lo que hace. Que usted debe hacer las cosas como hacerlas para el mismo Señor. Sí, o sea, no debe hacer las cosas con mediocridad, sino bien hechas. Bueno, eso es lo que tiene que hacer, obedezca al Señor. Esas son las cosas que el Señor quiere, obediencia. No que nos autoimpongamos cosas que se nos ocurran. Entonces, allí podemos ver, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Está dando una afirmación supremamente relevante de la importancia de que nosotros reconozcamos a Dios como el Ser Supremo y a nosotros como seres obedientes al Ser Supremo, a nuestro Dios Creador y nuestro Padre también, porque somos hechos hijos de Dios, nos dio la potestad de ser hechos hijos suyos. O sea que somos más privilegiados que el resto de la creación. Todos somos creación, todos somos criaturas, pero nosotros, además de ser criaturas, somos hijos también. Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer con nuestro Padre, con Dios? Ser obedientes y reconocer esa condición de obediencia que debemos tener para con el Señor todo el tiempo, así como todo lo que existe en la creación. Así como todo lo que existe en la creación. Entonces, mire el concepto fuerte que hay detrás de esa frasecita, que ya no está en el texto crítico. ¿Y por qué será importante que esté o que no esté?
Pues miren el texto que teníamos hace un momento. El texto que teníamos hace un momento había una omisión interesante y es el arrepentimiento. Allí dice que nosotros deberíamos acercarnos al Señor, ¿sí? Y arrepentirnos de nuestros malos caminos. ¿Listo? Esa es una instrucción que está dando el Señor. Aquí, ¿qué dice? Que nosotros, ¿qué tenemos que hacer? No solo con esa, sino con todas las instrucciones que el Señor nos dé. ¿Qué debemos hacer según este pedacito aquí? Que se haga, ¿qué cosa? Sí, hermano Luis Fernando, perdón que te interrumpa. Este concepto, o no concepto, sino esta verdad, esta realidad de que nuestro Padre Celestial está en los cielos, es fundamental también, porque es bíblico, es bíblico. Dice, el trono, el cielo es el trono de Dios y la tierra el estrado de tus pies, ¿no? Y mira lo que dice Apocalipsis, mira, Dios está en su trono y el trono de Dios, ¿a dónde está? En los cielos. Dice Apocalipsis, ya les doy la cita, 5:17. Apocalipsis 5:13. Apocalipsis 5:13. ¿Sí? Es más, podemos leer desde el 12. Espero que los hermanos lleguen ahí. Apocalipsis 5:13. Y a todo lo creado. Eso, hermano Gildardo, lea en voz alta, por favor. Dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Exacto, entonces esto es relevante. El que está sentado en el trono es el Rey de Gloria, el Creador, el Todopoderoso Dios. ¿Sí? Él está sentado en su trono, es el que gobierna. Él no está, Dios tiene el atributo de estar en todas partes, pero está sentado en su trono. ¿Sí? Como nosotros, aquí estamos, cada cual está en su casa, allá sentado en su silla. Dios está en su trono, que él por ser Dios está espiritualmente haciendo presencia en todo lugar, porque Dios es espíritu. ¿Sí? Dios es espíritu. Por eso él está haciendo espiritualmente presencia en todo lugar. Pero el trono es donde Dios está sentado en su trono, ¿sí? Que es una potestad. Por eso él gobierna y él manda, ¿ya? Es como nosotros, digamos, el presidente de la República tiene un palacio. Él gobierna allá desde su palacio. Allí es su sitio donde él está sentado gobernando. ¿Correcto, hermanos? Correcto. Para que vean que esto no es una cosa que esto no tiene importancia. Dios no está en los cielos. Profe. Bueno, listo, pues. Dígame, hermano. El Padre Nuestro, cuando leemos los evangelios y vemos cómo los apóstoles nunca le pidieron a nuestro Señor Jesucristo que les enseñara a predicar, pero cuando Él les dio la instrucción y les enseñó a orar, era a quién debían acercarse, con qué seguridad, porque nuestro que está en los cielos es una convención que Él es mi Padre y voy con esa confianza, que voy a entrar ante Él con una confianza y que el reino de Él se va a establecer acá en mí, en otra persona, pero no conforme a mi voluntad, porque dice que no con palabrerías vanas en otra parte. Le dice el Señor, no es sino que la voluntad, aún yo traigo mi voluntad, pero le pido a Dios, Señor, esta es mi voluntad, pero no se haga la mía, hágase la tuya conforme a tu voluntad, porque la tuya es perfecta, buena y agradable. Y Él sabe. Entonces, si yo a este mandato que el Señor nos dejó, nos instruyó cómo acercarnos al Padre, con qué seguridad, de qué manera lo voy a hacer, lo voy a quitar las partes. Es como si a la columna de nosotros, la columna que es el eje central de nuestro cuerpo, que aunque está atrás, no la vemos porque está atrás, pero una cosita que se dañe, no podemos ya levantarnos.
así sea acá en la nuca, en el comienzo o en cualquier parte, vemos la columna vertebral. Entonces acá le estaríamos quitando una parte muy importante, le estamos quitando que Él es nuestro Padre y que se haga, entonces, que se haga conforme a, no, o sea, no es a la voluntad de Dios. De verdad que es muy importante, y si una persona nueva que lo lea, y si, o si es una persona, así sea, que lleve muchos años en la iglesia, pero de esas personas que no les gusta leer Biblia, escudriñar, ir más allá, quedan inconclusa y quedan lagunas, ¿no? Quedan lagunas en el cerebro. Es mi opinión, ¿no? Sí, hermana Marta, y mira que Jesús dice, ¿por qué Jesús dice, elevando sus ojos al cielo? ¿A quién se dirigía? ¿A dónde estaba su Padre? ¿Se acuerdan que la Biblia nos habla? Elevando sus ojos al cielo. Sí. ¿De dónde entra mi Eso, listo, hermano. ¿Y el reino de Dios a dónde está? ¿Desde dónde reina el Señor? Desde los cielos. Amén, amén. Entonces, hermanos, ahí vamos viendo los pedazos que están faltando, ¿no? O sea, los pedazos que están, digamos, las diferencias que hay. Entonces, por una parte, lo que están diciendo ustedes, lo que dice el hermano Héctor, la hermana Marta, acerca de el lugar, digamos, donde está establecido Dios Todopoderoso. Por otro lado, la segunda parte, que es la que estamos mirando, y hasta ahí vamos a llegar porque ya son las 9, faltan 2 minutos. Entonces, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Resulta que la instrucción que estamos nosotros reconociendo en la oración al Padre es que somos personas, somos hijos de Dios, que estamos en una condición de obediencia a nuestro Padre, ¿sí? Y en el texto que estábamos viendo hace un momento, el Señor Jesús venía para llamar a los pecadores al arrepentimiento. Es una instrucción clara acerca del llamamiento del Señor, y es llegar a los pies del Señor, pero al arrepentimiento. Es una instrucción completa. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, mis hermanos? Obedecer. Obedecer. Hacer la voluntad del Señor. Y aquí está muy claro, dice, hágase tu voluntad. La voluntad que tú tengas, Señor, esa es la voluntad que yo debo hacer, ¿sí? Y eso debe ser en toda parte, desde los cielos hasta acá la tierra, en todo lugar debe ser eso. Entonces, yo reconozco, al hacer este tipo de oración, si se la estoy haciendo al Padre, estoy reconociendo mi condición de obediencia, ¿sí? Como hijo de Dios. Y entre esas cosas es arrepentirme, si lo ligamos con el texto anterior. También debo arrepentirme, porque es una de las instrucciones que nos da el Señor. Entonces, miren los pedacitos que se van quitando, cómo van haciendo una fortaleza en cuanto a no hacer ciertas cosas, aunque no del todo, porque hay textos donde se sigue conservando, como lo vimos. Uno de los 3 textos se sigue conservando, no, de lo que más un ratito no fue quitado en los 3. Y otros adicionales también tienen la mención al arrepentimiento, pero sí se ha ido menguando, ¿sí? Se ha ido menoscabando, se ha ido disminuyendo la fortaleza que tiene la palabra en estos conceptos. Cuando la persona neófita viene y lee allí en esta parte del Padre Nuestro, y cuando le ora al Señor con la guía que está leyendo allí en el texto crítico, no ve la necesidad de reconocer que él debe hacer la voluntad de Dios. No lo ve. Claro, exacto. Sencillamente le está diciendo, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, ya. Pero no está reconociendo la situación importantísima de que él debe ser obediente a las instrucciones de Dios. Entonces, mire cómo van quedando los huecos y cómo los huecos van tomando una fuerza negativa importante en este tipo de situaciones. ¿Listo? Bueno, hasta aquí vamos, mis hermanos, son las 9 y 1 minuto. Y el hermano William, la hermana Marta tiene que salir ya, y los otros hermanos pues igual también van a ir presencialmente. Así que quedamos allí, vamos a continuar. El pan nuestro de cada día, danos hoy, y ahí vamos a continuar. Este es el último video del hermano Jofré. Entonces quise en este video, como es un video que resume muchas cosas, ¿sí? Me parece muy interesante. Aquí se cierra, digamos, esta temática resumiendo muchos aspectos importantes. No quería pasar rápidamente a la carrera, sino que quería ir pasando, reflexionando las
situaciones específicas que suceden de tal manera de que si eso está tomando fuerza o no está tomando fuerza en menguar fuertemente conceptos relevantes en la palabra. Entonces, en eso estamos. Bueno, mis hermanos, entonces llegamos hasta aquí por el día de hoy. No sé quién quiere acompañarnos en la oración de despedida. Yo oro, Fernando. Adelante, mi hermano Guitarro. Padre amado, gracias te damos, Señor, por este momento, por este día que nos has regalado, Señor. Gracias por la enseñanza de Luis Fernando, nuestro maestro, y por todos los aportes de los demás hermanos, Señor. Bendito Dios, bendice a su familia, bendice a los que no estuvieron también en línea directa, Padre Celestial. Gracias por el aprendimiento, Señor. Gracias porque tú nos enseñas a través de estas personas, Señor, ilustradas, a estar pendiente, nos enseñas la palabra directamente, errores, aprender y que seamos, Señor, didácticos en todas estas cosas, Padre. Bendice sus hogares, sus familias, Señor, bendice este tiempo, guarda nuestra salida y guarda nuestra entrada, Señor, Padre. Gloria, Padre nuestro. En nombre de Jesús hemos orado y te entregamos el resto de este día en tus manos, Señor. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Hermano William, ¿cómo sigue? Ya muchísimo mejor, ya preparándome cada vez más para la lucha. Bien, hermano. Si quiera, bueno, todos. gracias a Dios. Adentro y afuera. Eso, Bueno, mi hermano, me eso alegro toca mucho. todo. Yo, El Señor ha sido bueno con pidiendo todos nosotros. seguir con lo de la misión, pero yo creo que ya la semana pasada ya me hicieron lo que yo estaba esperando y ya me siento mucho mejor, gracias a Dios. Bueno, gloria a Dios, hermano William, nos Gracias, alegramos hermano. por usted Amén. y por todos los hermanos. Verlos es todos tenemos luchas, pero tenemos un Dios grande y maravilloso que ha sido bueno con todos. ay, Padre, Dios bendito. Dios les continúe bendiciendo. Gracias, hermanos, porque reflexionemos sobre estas enseñanzas que son muy importantes, muy fundamentales para afirmarnos en la fe. ¿Ves? Nosotros tenemos que afirmarnos en lo que Dios ha hablado, no en lo que el hombre trata de meterle, como decíamos, ¿cómo se llama la palabra? Subjetivamente, ¿ya? Ajá. ¿Quién sabe con qué intención van disminuyendo? Como que lo que decía, el ejemplo que estamos viendo bíblicamente, es como irle quitando fuerza a la Biblia, como dándole menos importancia a lo que Dios dice. ¿Sí, hermano? Eso de la voluntad. De la voluntad, como que dice... Pablo habla de sutilezas. Sí, sutilezas, correcto, Esa hermano. es la William, ¿sí? verdad. Esa voluntad, como que decía, no, pues, como que dice, no es la voluntad de Dios, sino la voluntad mía. ¿Sí? Tremendo, hermano. Bueno, listo, pues. Gracias, hermano Héctor. Hermano Luis, Muchas gracias por su presencia. Hasta luego. Despedimos al hermano Jorge y a la hermana Johanna, que hoy no nos saludaron, y a la hermana Yolanda tampoco nos saludó. Nos den el saludo. Gracias a todos, que el Señor los bendiga, pero aquí muy atentos. Claro, claro. Uy, el hermano, no, el hermano ya. Que el Señor los bendiga. Amén, Bendiciones. Realmente, amén, amén. Hasta luego. Hasta luego. hermanitos, Dios les guarde.